Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará. Mis hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno hoy tener la bendición de poder estar aquí y compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo quisiera comenzar en esta mañana contándoles una historia del cristianismo de nuestra ciudad. Hace más o menos unos 50 años, la iglesia era muy diferente a lo que es hoy en día, refiriéndome a todas las iglesias. Y resulta que en la iglesia interamericana del Palo con Amador, es una de las iglesias, digámoslo así, más antiguas de nuestra ciudad. Allí se encontraban los hermanos reunidos, ayunando. Y estaban ayunando y estaban orando, cuando de pronto escucharon un ruido muy fuerte en la calle, un accidente. Todos salieron y un señor se había accidentado en un vehículo y estaba muerto. O eso decían alguna enfermera que se acercó, que tocó sus signos vitales, no respondía. Y los hermanos que estaban orando allí de aquella iglesia comenzaron a interceder y a orar por esa persona que estaba allí, que habían dicho que estaba muerta. Y esa persona volvió de nuevo a tener signos vitales y volvió a ponerse de pie. Y esto fue algo muy nuevo en ese entonces, porque no se daban ni sanidades ni milagros en esa época, porque la iglesia era de un corte muy conservador. Y las personas, hasta los mismos hermanos que estaban orando por ese hombre, por esa familia, también quedaron asustados, porque vieron cómo el poder de Dios obró en esta persona. Y esto hizo que la iglesia tuviera unos cambios, y allí fue donde empezó a moverse más el sentido de ayunar, de hacer vigilias, de congregarse, porque allí empezaron a ver cómo Dios empezaba a avivar a las personas, empezaba a traer otras personas, por todo lo que se daba en estos ayunos, que eran ayunos muy, muy, muy especiales. De hecho, gracias a este movimiento y a esa iglesia de Amador nacieron dos iglesias o dos denominaciones nuevas, que hoy en día son muy grandes. Una de ellas es la Misión Panamericana y otra es la Misión Emanuel. Esas dos iglesias nacieron de ese evento que les estoy contando, que ocurrió allí en la iglesia de Amador, o la iglesia interamericana, que ya hoy en día se conocen como Igleico. Y asimismo, quiero invitarlos a que miremos en nuestra Biblia cómo nació la primera iglesia misionera y cómo nacieron las misiones de lo que nos registra la Biblia, y esto lo vemos en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, voy a leer algunos versículos, pero la idea es que trabajemos todo el capítulo de Hechos 13, pero solo voy a leer algunos versículos. Vamos entonces a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron.
Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Mis hermanos, si miramos bien este pasaje, comienza diciéndonos dos características de la iglesia de Antioquía, ¿sí? Y esas dos características era que la iglesia estaba llena de profetas y maestros. Allí habían profetas y maestros. Entendamos que los profetas son muy diferentes a los profetas de hoy en día. ¿Por qué digo que son muy diferentes? Porque hoy en día los profetas suelen solamente decir las cosas buenas que le van a ocurrir a las personas. Suelen solamente decirte que te va a ir muy bien, que vas a ser bendecido, que vas a ser rico, que naciste para ser un victorioso. Y por lo general se basan en todo lo que es bueno o lo que es positivo para la escucha o para la vida de cada persona a quien se le profetiza. Pero si nosotros miramos el Antiguo Testamento, o si miramos también la historia de Juan el Bautista, quien fuese el último de los profetas, digámoslo así, antes de que Jesús muriera y resucitara, lo que más ellos profetizaban eran juicio. Un profeta no era querido. Un profeta era totalmente desechado, era apartado, no lo querían. De hecho, si ustedes leen Isaías 6, Dios le dice a Isaías cuando lo llama en su visión: tú vas a hablar y no te van a escuchar. Si usted mira a Jeremías, dice: yo no quería hablar, pero la palabra me comía por dentro y yo tenía que hablar, pero él no lo quería hacer. De hecho, Jeremías es encarcelado en varias ocasiones por largos tiempos. Y ya en la destrucción de Jerusalén, cuando los llevan cautivos a Babilonia, es donde él es puesto en libertad y él incluso se va para la región de Egipto, allí muy triste de ver todo lo que había pasado por su pueblo. Si ustedes miran también a Ezequías, para dar otro ejemplo, Dios le dice: vas a hacer tu comida en excremento humano. Y él dice: no, Señor, nada inmundo ha pasado por mis labios, yo no he comido nada de eso. Y el Señor se apiada y le dice: bueno, pues vamos a hacerlo, pues vas a comer tu comida en excremento de bueyes. Y el Señor lo que le quería decir a Ezequías con eso era que él sintiera un poquito cómo se sentía él con su pueblo. Y por eso los profetas casi siempre están declarando juicio o están advirtiendo al pueblo de lo que les va a venir en consecuencia si no se apartan del mal. Y por eso los profetas no eran tan queridos. Acuérdense en Oseas, que Dios lo mandó a que tomase una prostituta. Y tomó la prostituta
y le dice, no, y la prostituta se le devolvió de nuevo, se le fue, y le dice Dios, vuelva y cómprela. Ya no es vuelva y tráigala, sino hasta tenía que comprarla de nuevo. Y va y la compra, y el Señor también le dice, así me siento yo con el pueblo, con mis hijos. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta claridad? Porque nosotros hoy en día vemos los profetas como seres muy agradables, porque es que nos dicen tantas cosas tan bonitas. ¿Quién de ustedes no quiere ser rico? ¿Quién de ustedes no quiere tener propiedades? ¿Quién de ustedes no quiere tener o gozar de salud eterna? ¿Quién de ustedes no quiere tener un ministerio que sea prosperado en su totalidad? Todos queremos eso. Y por eso estoy haciendo la salvedad que el profeta también puede declarar cosas buenas y bonitas, porque también lo vemos en la Biblia. Ustedes van a heredar la tierra que yo les daré. ¿Cierto? Lo que ustedes pisaren, eso va a ser de ustedes. Eso lo dice también la palabra. Pero digamos que el profeta es llamado a decir lo que Dios le manda a decir. ¿Cierto? Entonces nos dice que estaba lleno de profetas y maestros. La otra palabra de maestros significan que eran personas muy preparadas para enseñar la palabra de Dios. Significan que no eran personas que recién estaban aprendiendo de la Biblia, sino que ya eran fariseos, eran escribas, personas que constantemente estaban aprendiendo de la palabra de Dios. Y dice el versículo 1 que de esos profetas y maestros, uno era Bernabé, otro era Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Si ustedes miran, el apóstol Pablo, que para nosotros es un ser que nos ha dejado muchas enseñanzas en la palabra de Dios, hasta el momento va a empezar apenas a tener protagonismo. Todavía lo que se conoce de él es lo más malo. ¿Qué es lo más malo? Que persiguió a la iglesia, que mató a muchos cristianos, que era un hombre a los cuales los mismos judíos le tenían miedo. Si ustedes se acuerdan, el ciego y todo, no lo quería hasta sanar el profeta, que Dios dijo, vaya y sánelo. Él dijo, no, pero ¿cómo va a sanar al que nos está matando a nosotros? ¿Sí? No era alguien que gozaba de buen testimonio dentro de los hermanos. Pero aquí ya estamos hablando de quizás la que fue la segunda iglesia, la de Antioquía, porque recuerden que la primera iglesia se dio fue en Jerusalén, donde se congregaban los apóstoles. Y Pablo está en una iglesia de Antioquía, pero Pablo ya está haciendo un hombre de testimonio. Pablo ya está haciendo un hombre diferente. Pablo ya ha cambiado su perspectiva y está cambiando su perspectiva frente a los judíos. Ya no es perseguidor de la iglesia, ya es un seguidor, ya es alguien que se está sometiendo a las autoridades que Dios ha puesto. Y es en este pasaje donde nosotros comenzamos a ver cómo al ellos estar en oración, porque dice el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Y cuando ellos son apartados, nótese que el énfasis es muy claro. Fueron apartados por orden del Espíritu Santo. Y no está diciendo que el Espíritu Santo se lo dijo a Saulo y a Bernabé, sino que el Espíritu Santo, si tenemos en cuenta el contexto, se lo dijo a la iglesia. Apártenme a estos. Y por otro lado, miren que ellos estaban, si me permiten utilizar esta palabra, adorando a Dios. A través del ayuno, a través de la oración. Y para los judíos un ayuno no era simplemente orar, era donde ellos se
se sentaban, perdón, a reflexionar acerca de la palabra de Dios. Era donde ellos se sentaban a orar, donde ellos tenían propósitos en sus mentes sobre qué le querían orar y pedir a Dios, ¿sí? Y algún comentarista incluso se atreve a decir que las cosas de lo que ellos estaban orando era cómo llevar ese evangelio, cómo hacer que ese pasaje de Hechos 1:8 se cumpliera, de llevar su palabra a todo lugar. Otros simplemente dicen, y el Espíritu Santo empezó a que su plan de redención, de que las gentiles conocieran el evangelio, comenzara a través de estos dos varones. Y estos dos varones entonces son apartados. Pero miren algo muy bonito que nos dice acá las Escrituras. Al parecer, después de ese ayuno, ellos volvieron a seguir ayunando. Y dice que en ese ayuno impusieron las manos sobre Pablo y Bernabé y los despidieron. Ahí la palabra despedir es, los dejaron que se fueran en bendición con la iglesia. Estaban orando porque ese ministerio que Dios iba a comenzar con ellos fuera de gran bendición. Estaban orando para que nadie estorbara eso que Dios quería hacer. Y ahí es donde estos hombres comienzan lo que se denomina como el primer viaje misionero. Y se incluye otra tercera persona, que con ellos también iba Juan Marcos. En esta versión Reina Valera solamente dice Juan, pero hay otras donde dice Juan Marcos. ¿Sí? En el verso 4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Noten que de nuevo, ¿quién es el que los está guiando? El Espíritu Santo es el que los está llamando de nuevo. Y de las primeras cosas que nosotros notamos o vemos en este pasaje, fuera de que el viaje es largo, de que están recorriendo muchos kilómetros para llegar a nuevos pueblos, para ir allí a enseñar acerca de Dios, en el verso 5 nos dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y ahí es donde dice que también tenían a Juan de ayudante. A los primeros lugares donde ellos fueron a predicar, no fueron a personas nuevas, fueron a sinagogas donde se reunían judíos, pero judíos que aún no habían creído en Jesús, judíos que necesitaban conocer a Jesús. Cuando uno lee este pasaje completo, Pablo ahí nos muestra que tiene demasiado conocimiento, demasiada propiedad para enseñar acerca de las Escrituras, porque él hace un recuento desde los 450 años que estuvo el pueblo de Israel en Egipto, de que también estuvo en el desierto, de cómo ellos pidieron rey y Dios les dio a Samuel, luego les dio a David. Sí, por eso les dio rey, que fue Saúl, y luego les dio a David como rey. Y dice que David, y ahí lo dice, si era el hombre conforme al corazón de Dios, en quien venía la promesa, de quien venía el Mesías. Noten la forma como él está mezclando todo para enseñarles de dónde venía Jesús. Y cómo ese Jesús había muerto, había resucitado. Y él les está hablando todo eso a personas que conocen para que crean en él. Pero luego también en ese mismo pasaje, el mismo apóstol
dice, no, es necesario que nosotros vayamos a los gentiles. Y cuando usted mira la iglesia de Antioquía y mira a las personas que estaban allí, los nombres en su mayoría tienen apodos o sobrenombres que son griegos. Y noten que el Espíritu Santo ya estaba con los gentiles. Ya estaba no solamente con el pueblo judío, sino estaba con aquellos que estaban creyendo en Jesús. Y así es como comienza, se da inicio a lo que fue la primera iglesia misionera. La primera iglesia en enviar 2 personas a que hablen acerca de Jesús. Ahora, ¿qué importancia tiene este pasaje para nosotros, mis amados hermanos? Y aquí es donde yo quiero que usted preste mucha atención a lo que yo le voy a decir. Porque si hay algo que le gusta a Dios, es que nosotros compartamos acerca de Él. Pero si hay algo que necesita toda iglesia que quiera enviar misioneros, es que las prácticas espirituales se fortalezcan lo más que se pueda. Qué bueno que nosotros seamos una iglesia como la de Antioquía, una iglesia que añore, que ame estar en ayuno, que ame más y más la oración. Con esto yo no estoy diciendo que no lo hacemos, no estoy diciendo que lo estamos haciendo mal, pero estoy diciendo que lo hagamos como algo muy maravilloso para nuestras vidas, que nos demos a la tarea de decirle al Señor que queremos un poco más, que queremos ir un poco más, que queremos más de su presencia. Y en especial, si ustedes miran, el Espíritu Santo está por todos lados guiando. Y que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestra iglesia en todas las direcciones, en todos nuestros ministerios, porque todos nuestros ministerios son muy, muy, muy importantes. No solamente las misiones, el ministerio de niños, de adolescentes, de jóvenes, los diáconos, las damas, la labor social, las misiones, el evangelismo, todo es muy, muy, muy importante. ¿Y por qué digo que todo es muy importante? Acuérdense cuando tratamos más adelante, de Hechos, de este capítulo 13, la elección de los diáconos, que se habían escogido diáconos, que eran hombres llenos de Dios, del Espíritu Santo, de buen testimonio, para servir en la iglesia. Y ahora ya nos está hablando de una iglesia que empieza a enviar personas para las misiones. Pero noten que aunque es una iglesia que viene de conocer a Jesús, porque muchos alcanzaron a conocer a Jesús, note que a pesar de ser una iglesia que vio a Jesús resucitar, que tenían esa fe, era una iglesia tan especial que no quería perderse la presencia de Dios, que estaba en continua búsqueda de Dios. Y una pregunta muy personal para cada uno de nosotros es, ¿qué tanto nosotros estamos buscando de Dios? Sin importar cuánto conozca de Dios, porque noten que cuando comenzamos a dar los nombres, Saulo incluso es el último de los nombres, de la lista de los nombres que se da. Y Pablo hasta el momento es alguien como que no se habla en la iglesia de mayor importancia, sino simplemente estaba ahí. Pero ya como nosotros conocemos la vida de Pablo, sabemos que Pablo había estudiado con el mejor maestro, con el mejor teólogo de la época. Sabemos que Pablo era un hombre destacado dentro de los que conocían la palabra de Dios. Él se destacaba por su conocimiento. Sin embargo, acá Pablo nos muestra un hombre que está totalmente buscando de Dios, necesitado de Dios.
por más tiempo que nosotros llevemos en la iglesia, por más tiempo que nosotros tengamos liderando un ministerio, siempre, siempre, siempre vamos a necesitar de Dios. Vamos a necesitar del Espíritu Santo. Nosotros no podemos vivir solamente del pasado. Uy, yo en el pasado sí estuve tan cerca de Dios. Estaba, mejor dicho, tenía una espiritualidad tan bonita. Más bien la pregunta es, ¿y hoy qué te ha pasado, mi hermano? ¿Hoy qué está pasando? Que hemos perdido ese fervor, esas ganas de tener la presencia de Dios. Y para ser honesto, hay muchas cosas que realmente, yo lo quiero decir de esta forma, nos están separando, nos están apartando, nos están desconcentrando, nos están alejando, nos están apartando de tener las bendiciones, de seguir viendo las señales y los milagros de Dios. Mis hermanos, es muy importante tener siempre la bendición de Dios. Y yo aquí quiero darles un testimonio. Y es que en mi ministerio me tocó presenciar la última balacera que se dio en la cárcel de Bellavista. Y fue en el patio que se llamaba La Guayana. Fue un patio que tenía un historial y digámoslo así, una historia muy fuerte. Y la historia era porque allí en los años 80, 90, era donde metían a los criminales más temibles de Medellín. En esa época se desaparecían muchas personas dentro de las prisiones porque los mataban, los cortaban, los metían por las cañerías o hacían un hueco y luego les tiraban cemento. Eso pasó hace muchos años y eso más que todo pasaba en la Guayana. Y resulta que yo tenía un grupo con el que me reunía allí en la Guayana. Y ese día, cuando yo entro, inmediatamente se me acercaron, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Y yo soy de la calle, soy de la confraternidad. Ah, no, qué pena, siga. Y yo salí al patio y allá en el patio compartí la palabra del Señor. Y cuando yo iba bajando las escalas, iba bajando más o menos, era un cuarto piso. Ya había bajado más o menos 2 pisos, se empezaron a escuchar los disparos. Obviamente yo muy asustado, no sabía ni de dónde era que estaban disparando. Yo no sabía que era arriba donde estaban disparando, en el lugar donde acababa de salir. Y yo ya voy, cuando yo bajo, los hermanos de la iglesia, pastor, métase acá a la iglesia. Y me metí a la iglesia cristiana, ya luego vino la guardia, todos los civiles para afuera y salimos. Y realmente hasta ese momento era un día de mucha bendición, porque nosotros necesitábamos personas que nos apoyaran en el ministerio. Y habían ido ese día 4 psicólogas. Y esas 4 psicólogas quedaron encantadas con el trabajo, querían apoyarnos, querían ser nuestras voluntarias. Pero después de esa balacera, no me volvieron ni a contestar el teléfono. Pero lo que quiero decir es que recibí una llamada en la tarde de una amiga que me decía, Camilo, Dios, no sé por qué esta madrugada puso una carga muy grande a que llorara por usted. Y yo, uy, hermanita, muchas gracias por haber orado por mí. Y yo le atribuyo a esas oraciones que mi vida fue salvada, porque me dio tiempo de salir y en ningún momento estuve en peligro. De hecho, los 2 dragoneantes que estaban ahí en la
digámoslo así, que estaban ahí, que eran los que cuidaban ese patio, los aporrearon, los tiraron hasta rodando las escalas. Y cualquier persona que estuviera en la calle, pues era para ellos mejor tenerlo y cogerlo para poder tener con qué negociar. ¿Sí? Eso nunca pasó, pero después de conversaciones con eso, con los muchachos pues, de la prisión, pensaron en darme hasta secuestrado para tener con qué negociar. Cuando uno mira esto, cuando uno va a hacer la labor que Dios lo ha enviado, es muy importante la oración. Estoy recalcando esto porque esas oraciones que hizo la iglesia por Pablo y por Bernabé, ustedes van a ver que ellos comenzando inmediatamente los apedrearon e incluso pensaron que los habían matado. Y ellos estuvieron en cárcel. Si ustedes leen también, Pedro en el capítulo anterior está en la cárcel y la iglesia ora por Pedro y se abren las celdas y la oración es algo muy, 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 muy importante. Y en especial, no tanto la oración cuando los hermanos me están viendo, sino lo que yo llamaría la oración espontánea. Cuando mi corazón se comunica con Dios, porque simplemente quiere comunicarse con Él, más no porque sea una obligación, más no porque sea una responsabilidad, más no porque no tenga nada que hacer, porque tengo el tiempo libre, no, sino porque hace parte de mi devoción hacia Dios, hacia mi Creador, hacia mi Salvador, hacia aquel a quien tengo tanto, tanto que agradecer y a quien que me maravilla tanto con su palabra, porque es que me ha cambiado tanto mi vida, porque ha hecho de mí una persona tan diferente que realmente Él merece que pasemos un tiempo bien especial con Él. Y esa es una invitación, mis hermanos, a que seamos una iglesia, que seamos ese cuerpo de Dios, que constantemente en nosotros esté ese deleitarnos en Dios, esté ese maravillarnos de nuestro Salvador. Y si de pronto estás desmotivado, Pablo lo que más termina trayendo a memoria, trayendo a luz, es que nosotros seamos, mis hermanos, esa iglesia que lleva el Evangelio de Dios. Dice que muchas personas se convertían. Muchos judíos quedaban maravillados por la forma como Pablo enseñaba. Y la forma como Pablo enseñaba era simplemente que era un ser lleno del Espíritu Santo. Que era alguien lleno de Dios. Que el Señor entonces, mis hermanos, nos dirija a nosotros como iglesia a tener esa coinonía especial con Él. Acercarnos más y más y más. Y que nosotros también tengamos la fe de conocer que ese Jesús milagroso no ha muerto. Yo comencé contándoles acerca de la misión interamericana y cómo ellos comenzaron en lo que se conoce en Medellín como, digámoslo así, creer en los dones del Espíritu Santo. Porque en esa época no se creían los dones del Espíritu Santo. Se leían en la Biblia, pero más bien yo diría, no era que no se conocían, no se experimentaban esos dones. Pero de allí se dio un despertar tan bonito, que nació la misión panamericana, nació la misión Emanuel, empezaron a nacer también
muchas otras iglesias, empezó el cristianismo a expandirse. ¿Por qué? Porque la gente tenía esa necesidad en su corazón de llevar el mensaje de Dios. Y yo creo que nuestro pastor tiene ese sentir del Espíritu Santo de que seamos una iglesia misionera, de que seamos una iglesia que lleve la palabra a otros lugares, de que crezcamos, de que este lugar sea más amplio, no para que nuestro pastor sea reconocido, no para que los líderes de esta iglesia sean reconocidos, sino por el contrario, para disfrutar y maravillarnos de la gloria de Dios. Termino entonces, mis hermanos, dejándoles el reto. ¿Y cuál es el reto? De ser la iglesia con fraternidad misionera que quiere el Espíritu Santo, que quiere Dios. Y ya lo digo con propiedad, que va a ser de bendición para las personas que están afuera, que va a ser de bendición para personas de otros pueblos y, ¿por qué no?, de otros países. Porque ¿quién puede atajar los planes de Dios? ¿Quién los puede detener? Miren que había un mago que trataba de resistirse para que el procónsul Sergio Paulo no creyera a lo que enseñaba Pablo y Bernabé. Sin embargo, dice que Pablo, mirándolo a los ojos, lleno del Espíritu Santo, le dijo incluso que iba a quedar ciego. Y quedó ciego. Y alguien que tenía tanto poder, porque era como la mano derecha del procónsul, buscaba a quien le diera la mano para que lo llevara a un lugar seguro. Alguien que era el que decía ante los designios, alguien que era un privilegiado, pasó a ser humillado totalmente. No hay nada más grande que el poder de Dios y de su Espíritu Santo. Y que eso sea lo que nosotros anhelemos. Vivamos, mis hermanos, como si ayer Jesús hubiera muerto, hoy resucitó y mañana viniera por segunda vez. Dios los bendiga. Permanecerá